Amigas, amigos, muchas gracias por estar en Versiones Públicas. Estamos ahora frente a algo que no habíamos vivido en casi 5 años de gobierno, que es la batalla por la educación y la batalla por los libros de texto gratuitos, por la autonomía de los maestros frente a los alumnos, por la renovación completa del modelo de enseñanza en las aulas públicas mexicanas. Por supuesto que llegamos a esta batalla llenos de mentiras, de infodemia en los medios de comunicación, de anuncios de que se tratan de libros comunistas, lo dicen gente que no lo han leído y que no entiende ni siquiera lo que es el comunismo, y por supuesto lo dicen conductores de radio, de televisión, que de pedagogos o de educadores no tienen nada. La voz hay que dársela a los maestros. Y precisamente por tener aquí a un gran maestro, a un gran profesor de muchos años, de mucha experiencia, volvimos a invitar para Versiones Públicas, y para mí es un gusto que esté con nosotros, don Gabriel Cámara Cervera, que es director de CONAFE. Hace 10 meses, don Gabriel, nos vimos. Es cierto. Y todavía no se veía venir esto, ¿no? Ahora, frente a lo que está sucediendo, ¿qué es lo importante para usted, don Gabriel? Lo más importante, mucho más que el debate sobre los libros de texto, es la libertad que se da a los maestros, el reconocimiento de su autonomía profesional que, de lo que yo recuerdo, no había salido antes por parte de la SEP. Críticos de la educación, por supuesto, Iván Illich, Paulo Freire, de otros países, pero que desde la Secretaría de Educación salga esto, solo es explicable en el contexto de la 4T. Tardíamente, solo es explicable en el contexto de la 4T. No me lo imagino en otro contexto. ¿Por qué dice libertad? Porque parecería que son libros de texto obligatorios para el maestro, no tan obligatorios para el alumno. ¿Por qué habla usted de libertad, don Gabriel? Hablo de libertad porque la educación está atravesada de una negociación política de poder. O sea, el maestro tiene un gran poder sobre el estudiante. Y el estudiante llega a la escuela obligado por la familia y por el entorno y socialmente se espera este tramo y es necesario. Así es. La libertad está para adecuar la relación a lo que vale humanamente, a lo que llamaríamos el humanismo mexicano, para adelantarnos ya a lo que esto lleva. Exacto. Sí, porque puede ser una relación autoritaria y puede ser una relación de servicio. Esto es lo fantástico de este momento. Claro que ahora, en estos días, todo el interés se va a discutir detalles que, como ya dijiste al principio, tienen infodemia, vienen de ahí, muy claramente son los estados donde gobierna gente de oposición, los que están levantando estas protestas. Así es. Pero esto va a desaparecer. Es una polvareda que desaparece. Lo central y lo prometedor es el reconocimiento de que el maestro es autónomo para adecuar los temas junto con sus compañeros que proveen los libros de texto, el programa, ¿para qué? Para que la relación educativa sea lo que debe ser, una relación de amistad en la que se hace algo al otro como a un amigo. Esto no lo digo yo, lo dijo Aristóteles. Exactamente. ¿Es una relación en donde se empodera al maestro frente al aula? Para empoderar al alumno. Y para que se pueda empoderar el alumno, exacto. Es exactamente 180 grados distinto a lo que ocurrió en el sexenio anterior, Claro. donde se trataba de humillar, someter, evaluar, ponerle un corsé
de capacidades a los maestros, ¿no? Es exactamente un giro completo. Completo. Lo otro, lo del sexenio anterior, era acotar al maestro, un ejecutor de lo que mandaba el programa y que se evaluaba con una evaluación estándar. Así es. Universal, ¿no? Esto es desacreditar, devaluar al maestro. En cambio, lo que viene ahora es lo que ha venido. Vino tardíamente. Sí. Quizá por eso también la precipitación, puede uno decir, el acelere de fin de sexenio, porque necesitábamos esto para completar en educación la 4T. ¿Qué es lo que sí se tenía en la 4T en educación o se pudo avanzar muy poco antes? Bueno, lo que Andrés Manuel, el presidente, hizo fue, desde luego, derogar lo que era ofensivo para los maestros y atender las bases, siguiendo aquello de que por el bien de todos, primero los pobres. Así es. Becas, que llegara el dinero directamente a los padres de familia, la escuela es nuestra, Sí. ¿no? Y en cuarto lugar quedó la elaboración de libros de texto que incorporaran aquello que en la época neoliberal había descuidado o francamente eliminado. Así es. Pero en aquel entonces lo que yo entendía era básicamente meter contenidos de historia, de ética, sociología, pero esto fue mucho más lejos. ¿Esto desbordó? Sí, y yo creo que desbordó porque se venía pasando el sexenio y no venía todavía un campanazo como el que vino. Exacto. Y necesitábamos esto. Ahora, uno puede discutir, debatir qué cosa hubiera sido mejor. A ver, para poner un ejemplo, Sí. al principio del sexenio yo le propuse a Esteban Moctezuma, con el que trabajaba cerca, que recogiera experiencias de transformación educativa en lo que yo me he especializado a través de los años. Así es. Y sé que se han multiplicado en muchas partes. Y recoger estas experiencias y de estas experiencias hacer la dirección de la transformación. O sea, que saliera de abajo. Esteban prefirió hacer grandes reuniones en universidades, en todos los estados, y ahora el cambio vino de arriba, pero bienvenido. Es decir, uno puede discutir Claro. qué era mejor, ya está. Y esto es lo que importa. Vino de arriba, pero cuando uno observa, sobre todo el trabajo que hay detrás de la elaboración de estos libros de texto, porque además no son los libros tradicionales de historia, matemáticas, ciencias sociales, ciencias biológicas, que me tocaron a mí Claro. en la época de Echeverría, que fue también otro gran momento, o sea, de viraje del modelo educativo. Pero lo que uno observa aquí es un trabajo previo enorme, sobre todo de pedagogos, de maestros y de personas que han tenido experiencia frente al aula. ¿O estoy No. adivinando estás o en lo estoy en lo justo. correcto? Es decir, además de la autoridad que dice, ustedes tienen libertad para esto, el arte, iba a decir el truco de los libros de texto, La magia. sí es dejarle al maestro, alejarle las agarraderas y decir, tu maestra, tu maestro, Sí. tienes que transformar estos contenidos a lo que se necesita. Así es. Ya no tienes este pasamanos de la dirección de arriba para abajo, lo que dice el programa, lo que dice el libro de texto, con el que podías hacer tu planeación para todo el grupo. Y con una evaluación solo cuantitativa de puntos y de... Y no solo, claro, pero el progreso del aprendizaje era, maestra habla y dice, abran sus libros en esta página, vamos a ver este problema o este aspecto, pero todo venía de... Ahora lo tiene que negociar Con los prácticamente alumnos. con cada estudiante. Eso es lo nuevo. Ahora, cuando subrayo que viene de arriba es que lo que
falta es cómo hacer que la inmensa mayoría de los maestros, hablamos de 1.200.000 maestros, así es. lo hagan propio. Sí. A eso me refiero, la diferencia de recoger experiencias vivas, que hay muchas, esa es la ventaja. Así es. Hablo de CONAFE, pero hablo de muchos maestros, ¿no? Y esto es, como dice el presidente, la libertad no se implora, se conquista. Están invitando a los maestros a una conquista de su profesión, madurez, a centrarla. Eso es lo nuevo. Y viene un fenómeno interesante, que conforme los maestros viven esto que promueve el plan y programa de estudios, Sí. aprovechando los libros de texto, van a encontrar que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Claro. Que esto nuevo implica también un cambio en la estructura del servicio educativo que controla la SEP hasta ahora. Y esto hace que los maestros ahora sean interlocutores de De la autoridad. la autoridad. Sin pasar Y por que, el sindicato, claro, sin pasar por la burocracia. Y además saben, tienen el argumento para decir por qué hay que cambiar. Claro. Porque para que esto tenga vida, pueda tener espacio, esto ya no es estorbo y hay que cambiar. Entonces, yendo más allá, es el germen, esto, de una transformación radical de la SEP. Claro, imagínate la multiplicidad de ideas, de propuestas, cuando realmente el maestro, con la libertad que adquiere, ofrece esto y forma alumnos con esta libertad y esta creatividad. Claro. Entonces, viene algo que podemos barruntar e imaginar, pero que no podemos ahora precisar. Por ejemplo, pongo yo algo que puede ser emblemático. Si tú le pides a la población que pase 12 años de escuela para lograr la educación básica, Sí. estamos condenando a más de una tercera parte de la población, porque no tiene la holgura económica. Claro. Hay 28 millones de mexicanos mayores de 15 años que no han terminado la primaria y la secundaria. Entonces, esto permite que el servicio educativo realmente se ponga al servicio de la mayoría, no de aquellos que pueden pagar los años de escolaridad, 9 aunque años. tengan beca. Así es. El problema no es tanto la beca, sino que descuidan la subsistencia de la familia. Es algo importantísimo que usted ha mencionado desde CONAFE y lo mencionó en la entrevista anterior y creo que vale la pena que lo recuerde. Hay educandos, hay alumnos, no hay educación en general, hay contextos específicos en donde a un joven o a un niño del campo le cuesta muchísimo más trabajo dejar su actividad en la parcela o en el campo para ir durante 9 años a la escuela o a las aulas que en las ciudades. Es decir, esos contextos son los que respeta ahora este modelo, ¿no? O Claro. lo que lo impulsa, ¿no? El costo de oportunidad para algunas gentes es muy grande. Exacto. Pero además, nos hemos acostumbrado, y esto es herencia de los orígenes de la revolución urbano-industrial, que quienes van a la escuela no trabajan, estudian. Y esto es malo para el estudio y malo para el trabajo. Sí. La formación tiene que incorporar trabajo y estudio. Así es. Pero estudio intenso, o sea, que realmente hay un empate entre el que me enseña y el que quiere aprender. Que no sea masivo, evitar lo que la pandemia nos reveló clarísimamente, pensar que porque los chicos llegan limpios, ordenados, formados, llegan con ganas de aprender. No es cierto. Sin interés no hay aprendizaje. Así es. Entonces, lo que tenemos ahora con este nuevo marco curricular, con esta reforma, la posibilidad de atender el interés del grupo y el interés de cada estudiante y, algo muy importante, el maestro
está obligado a conocer a fondo lo que ofrece. Claro. Porque ya no se puede simplemente amparar en esto es lo que dice el texto, cópienlo, véanlo. En un proyecto común, en un diálogo cara a cara, no cabe la simulación, no cabe el desgano. Así es. Por eso la efectividad del aprendizaje en diálogo. Y esto es lo que los maestros que ya hacen están convidando a otros compañeros a vivir. ¿Y no hay resistencias? ¿No siente Obviamente, más que resistencias, hay temor. temor? Sí, lo que uno percibe. Sí. Están contentos con la libertad que se concede, pero no han practicado Esa libertad. la libertad. Este es el cambio de mentalidad que tenemos que apoyar de cualquier manera. Se dan los cursos, se dan los lineamientos para los consejos técnicos, capacitaciones especiales, pero no hay nada como maestro que capacite maestro por maestro. Exacto. Y para maestros. Salvo el CONAFE. Bueno, en CONAFE lo hacemos así, pero hay ya maestros que hacen esto. Exacto. En mayo de este año, en Colima, 170 maestros se reunieron con las autoridades, con el secretario, hasta la subsecretaria de Educación Básica Federal, para mostrar cómo la práctica tutora transformaba la familia, transformaba a los estudiantes, transformaba a los docentes, aún los supervisores. Exacto. De hecho, la subsecretaria de Educación Básica, Marta Belda Hernández, Sí. recibió tutoría de un De miembro de otros CONAFE. profesores. Genial. Genial, y quedó encantada. ¿Qué es lo que le encantó? La tolerancia, la aceptación de la otra persona. Y esto en México es fundamental. Tenemos que entendernos. Eso es lo que baja la violencia y te hace justicia. Exacto. Vamos a un corte. Vamos a un corte de no nos deje. Regresamos a Versiones Públicas. No solo pintamos una raya amarilla, es una guía en la carretera y una guía siempre hace falta. En ese momento su vida futura es esa carretera interminable. La apertura de parte de nuestros productores para apoyar este tipo de historias. Y la metáfora de la gente que abre caminos, ¿no? En función de que hay alguien más los tiene que transitar. Quienes hacen nuestro cine. Segunda temporada. Repetición, jueves 18 horas. Somos revolucionarios. México necesita el PRI más fuerte y más unido del que se tenga memoria. Aquí estamos listos los priistas para recuperar a México, porque si vamos juntos, ganamos todos. Saquemos la casta, el orgullo y la garra y demostrémosle a México que los priistas no solo sabemos ganar, los priistas sabemos gobernar y trabajar por este país. ¡Que viva el PRI! PRI. ¿Qué significa pesimista? ¿Qué significa pesimista? Bienvenido a la escuela Serafín Dávila. ¿Por qué vivimos aquí? Porque los quieren encontrar. Vamos a saludar al sargento como soldados. Tengo miedo. Programación especial, Día Nacional del Cine Mexicano. El Premio, miércoles 22 horas. El destino de una pequeña dependerá de quien gane este duelo. Juro que he de amparar siempre a tu hija y vengar tu deshonra. Hay que tener mucho cuidado con Marco. Ya sabes que ese siempre pelea la mala y la trae con nosotros. Mi último deseo es que mi hermano Cruz nunca llegue a saber nuestro cariño. Vamos afuera y en público te doy la satisfacción que gustes. Cinema 14 presenta Cuando habla el corazón. Jueves, 12:25 horas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos con don Gabriel Cámara Cervera, estamos describiendo, o él está describiendo, esta oportunidad maravillosa que se está dando en el contexto de la discusión de los libros de texto gratuitos, que es la libertad de los maestros, la autonomía que están adquiriendo a partir de ahora con este nuevo modelo.
y que además es una propuesta que CONAFE y don Gabriel y muchos otros educadores y educadoras mexicanas habían propuesto. Pero esto se da, don Gabriel, en el marco de lo que se ha dado en llamar la nueva escuela mexicana, que además muy pocos la entendemos, sinceramente. ¿De qué se trata esto de la nueva escuela mexicana? Al inicio del sexenio, la nueva escuela mexicana era sobre todo un nombre. ¿Un nombre? Un nombre. Sí. Es como cuando... No un proyecto. Sí. Y lo que tenía de contenido, de lo que yo puedo entender, lo que supe, era lo que se había tomado de un modelo colombiano, la nueva escuela, que era el aprendizaje colaborativo, que Esteban Moctezuma, cuando era director de Fundación Azteca, había traído y habían implementado, sobre todo en Puebla, recuerdo, en otros estados también. Básicamente aprendizaje colaborativo, consejo de alumnos, etc. La maestra Erika Argándar, que lo hacía allá en Fundación Azteca, vino a hacerlo a la SEP. Ese era lo que yo puedo decir, el contenido de la nueva escuela mexicana. ¿No implicaba nuevos contenidos de texto? No ¿Todavía? implicaba, no, todavía no se hacían esos contenidos o se estaban sugiriendo, pensando, pero realmente los contenidos no se habían empezado a hacer a principios del 21. Realmente es después del 21. De lo que yo sé. Exacto. Si me dicen lo contrario, pues habría que ver, ¿no? Pero así es. De lo que yo sé, realmente los contenidos se aceleraron a partir del 21. Y se aceleraron porque se estaba acabando el sexenio. Sí. Y eso fue lo que le dio vida a este nombre amplio, la nueva escuela mexicana. ¿Cómo podríamos llenar de contenido la nueva escuela mexicana a partir de este fenómeno? ¿Cuáles son los ingredientes Los que usted destacaría? ingredientes son, volvemos a lo elemental, poner a la comunidad como centro de la transformación, que implica una nueva actitud en el docente, sí, abierto a la comunidad y abierto sobre todo a las peculiaridades de su contexto, sobre todo a la peculiaridad de cada uno de sus alumnos. Así es. Esto es lo que hace de la educación algo vital, eficiente, que responda a lo que necesita el país. Así es. Ahora, este es el desideratum, el deseo, lo esperado. Lo que hay que hacer es apoyar a los maestros para que vivan la autonomía que se ofrece, pero repito, que tienen que ganar con su esfuerzo. Es nuevo para ellos. Claro. Esto no estaban acostumbrados a esto. Y los mejores apoyadores de los maestros son otros maestros. Esto es una aplicación de lo que el presidente dice, solo el pueblo salva al pueblo. Es una revolución intramagisterial. Claro, pero es... Adentro del sector educativo. Para mí es evidente, quizá Claro. para otros sea más difícil. Es claro, y los maestros están felices, por eso hay que apoyarlos para que cunda esto como movimiento social, porque la transformación está ahí. La realidad de lo que dice Andrés Manuel, para el bien de todos, primero los pobres, se aplica a educación. Mientras esto no sea general, la educación va a ser elitista. Exacto. Unos cuantos van a tener la voz y el poder. Ahí le voy a ir con algunas dudas que se escuchan y que dicen los padres de familia, entrevistados en medios o algunos otros que se dicen especialistas. Una de las grandes críticas es, o de las grandes dudas o temores, es que se cambia por completo la educación por materia y asignatura a otra por campos y áreas de conocimiento, ¿sí? Es decir, ya no hay libros de matemáticas, de ciencias biológicas, de ciencias sociales, de español, de gramática, y esto parece desconcertar a muchos. ¿Es cierto esto? Mira, yo creo que uno puede pensar en los métodos de alfabetización. Exacto. Es el gran debate.
que si es por sílabas, que si es global, que si es el otro. Hay muchas maneras de aprender. Okay. Lo importante, tanto por asignaturas como por áreas, lo importante que es que empalme el interés del que aprende con la capacidad del que enseña. Así es. Eso es lo que importa. Que despierte la curiosidad. Claro, porque un tema lo puedo ver en la asignatura de matemáticas, pero lo puedo ver también al transformar un proyecto agrícola, quiero medir el área, etc. Sí. Lo importante es que quiera yo aprender esto y que haya quien realmente me eche la mano para conocerlo a fondo. Eso es lo importante. Ahora, pero repito, el arte de los nuevos libros de texto es algo parecido a lo que sucede, lo que te recomiendan cuando alguien se está ahogando y viene un buen nadador a ayudarlo. No te acerques completa, sino anímalo a que avance, a que avance, a que avance, porque si te pesca, probablemente los dos se hunden. Exacto. Lo que hace el libro de texto es, esto es el material del que tú vas a trabajar, pero tú tienes que elaborarlo. Ese es el arte. Es un modelo para armar. Claro. Al estilo claro. Cortázar. Es el aprendizaje activo. Así es. Lo que ha dicho el maestro, el doctor Díaz Barriga es... Así es. Quitemos a la escuela esa aura de aburrimiento. Los chicos llegan cansados y cuando salen felices. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque no estamos desafiándolos. Y no los desafiamos porque el maestro no se desafió. Así es. Tenía ya todo preparado. Esto lo desafía y entonces puede desafiar a sus alumnos. Otro tema, educación sexual, que es uno de los grandes, siempre ha sido desde la época del 60 y desde la época de Echeverría, uno de los grandes temas que despiertan los demonios, ¿no? De la Unión Nacional de Padres de Familia, de la Asociación Nacional de Padres de Familia, de los obispos, de todos los sectores conservadores, por llamarlos de alguna manera. En este sentido, ¿qué es lo que ofrece esta nueva escuela mexicana? Lo que ofrece esta nueva escuela mexicana es racionalizar, hacer humano lo que todos los chicos en nuestros días pueden ver en cualquier celular, en Exacto. el cine, en la televisión. Es realmente un argumento insostenible por parte de estas personas, sí. ¿no? De la iglesia, gente dogmática, porque esto ya lo viven los jóvenes, los chicos, desde muy pequeños, tienen acceso a toda la pornografía que quieran. Así es. Entonces lo que hay que hacer es, el embarazo no deseado de las jovencitas, eso hay que atacarlo de fondo. Así es. Entonces, ¿cómo lo atacas? Con conocimiento. Habla claramente. Lo otro es oscurantista 100%. Y hipócrita también, ¿no? Claro, muy hipócrita. Sí, muy hipócrita. Es hipócrita que la iglesia, que tiene... O sea, que los obispos que están protegiendo a pederastas se ofendan o se digan voceros de los padres de familia porque hay educación sexual en las escuelas. Claro. ¿No? Si se hiciera una encuesta realmente, la mayoría de las personas, a diferencia de los jerarcas o los poderes políticos, diría que está de acuerdo. Exacto. Están viendo el problema. Otro tema, matemáticas. Esta fijación que tenemos los mexicanos, o algunos mexicanos, no todos los mexicanos, que el desempeño o el desarrollo de la educación se mide en las habilidades para aprender, enseñar y aplicar las matemáticas. ¿Cuál es la posición de usted al respecto? Bueno, a ver, si de veras los textos anteriores fueran tan buenos como se dice, tendríamos nosotros un récord como el que puede tener o tenía Hungría en sus matemáticos. Es decir, el problema no está ahí. El problema está en cómo se ofrecen las matemáticas. Y es verdad, en general, la gente le saca en las escuelas la vuelta a las matemáticas. Y lo que hay que hacer es enfrentar esto directamente, pero sobre algo que tenga sentido.
El problema con las matemáticas es que se aprende uno de memoria las cosas sin entender. A ver, una cosa que me gusta hacer a mí es preguntarles, a ver, ¿qué cosa es pi? Ah, pues 3.14. ¿Pero qué significa? O una fórmula, ¿no? Teorema de Pitágoras. Es decir, aprendemos de memoria, pero tenemos que hacer matemáticas inicialmente como los matemáticos tuvieron que hacerla. Claro. Esto es lo que el nuevo marco curricular impulsa. Las matemáticas, si me permite esta reflexión, son observación, no son aritmética nada más. Es decir, los mayas no eran buenos matemáticos porque hicieran muchas sumas y restas, sino porque tenían una capacidad de observación del contexto astronómico, del contexto de la tierra, del contexto de los ciclos agrícolas, que los hizo ser muy precisos, ¿no? Claro, detectar la repetición y de esta repetición, de este universo que parece inconexo, encontrar la síntesis. Sí. Patrones, constancias. Y esto es lo que, de nuevo, quizá ya ahorita, exagerando el aplauso a la nueva escuela mexicana, eso es lo que se permite, que se facilita, pero hay que asegurar que suceda. El desafío es realmente creérnosla, los maestros, que podemos. Se ha dicho y han querido señalar que hay mucho descontento en los maestros y en los padres de familia. Pero en realidad yo no he visto a ningún sector de los maestros. Para empezar, el CENTE, que es el sindicato que agrupa, avala estos libros y avala la nueva escuela. Todos los supervisores y jefes de sector de Chihuahua acaban de mandar un manifiesto a la gobernadora que están por la nueva escuela mexicana. ¿Todos? Todos. Qué interesante. Jefes de sector y supervisores de los servicios educativos que maneja la federación. Sí. ¿No? O sea, de la educación federal. Sí. No sé, en este momento no recuerdo qué fracción o qué parte del magisterio depende del estado de Chihuahua. Ni siquiera sé si es suficiente. Lo tienen, así es. Como por ejemplo en Nayarit hay una parte estatal pequeña del estado, la mayoría son servicios educativos del estado. Sí. Sí. Lo que estamos observando es a grandes educadores, como son los gobernadores, los arzobispos y los conductores de medios, para hacer el sarcasmo, pero los verdaderos profesores en el aula o los que están apoyando esto, ¿no? Sí, lo que yo puedo decir y generalizar es que hay incertidumbre en qué voy a hacer, pues por el retraso, ¿no? Si los libros, si yo los hubiera tenido un año antes, dicen, hubiera sido mejor, está bien, todo esto. Pero han estado trabajando los programas sintéticos, haciéndolos analíticos, están familiarizados con la sustancia, ¿no? Pero la práctica ya la tienen como interrogante. No lo han vivido, ahora lo van a vivir en el aula. Y en eso hay que sugerir, vea dónde lo están haciendo bien otros compañeros. El mejor ejemplo es de los compañeros. Los movimientos sociales se hacen así, por contagio de compañero a compañero. ¿En dónde, por ejemplo? Bueno, yo digo Colima, me acaba de mandar un mensaje el maestro Pedro Madrigal Castillo, que es supervisor, me dice que acaban de tener una reunión con el secretario, con toda la plana mayor, y que están viendo cómo la práctica tutora, porque él promueve esto, embona perfectamente. Y me manda un PowerPoint demostrando cómo se empodera. Él dijo una frase que yo he repetido. Dice, todos los que gracias a la generosidad de otros hemos conocido la relación tutora. El cambio pide una gran generosidad, mucho más que las horas habituales. El cambio profundo, pues nuestro presidente nos da ejemplo. ¿Cuántas horas trabaja? 16 fines de semana. El cambio no viene únicamente de 8 horas de trabajo. Así es. El cambio viene por la generosidad que ahora se multiplica con la comunicación digital. Ayudar. A ver,
En CONAFE tenemos chicos del Estado de México que están dando tutoría a chicos de la Araucanía. Y con frecuencia estos maestros dan tutoría a maestros del Cusco, o los del Cusco vienen a San Luis Potosí. O sea, en el fondo es una nueva sociedad. Este es el humanismo mexicano que se basa en la generosidad con la que se comparte el conocimiento, la vida, esperemos los bienes. Exactamente. Vamos a un corte. No nos dejen, seguimos en Versiones Públicas. Junto con especialistas, pedagogos y maestros, resuelve tus dudas y mantente informado sobre los libros de texto gratuitos con la conferencia vespertina a cargo de la Secretaría de Educación Pública a las 17 horas por Canal 14. Hay dedicación y hay que adaptarse a las nuevas realidades. Colocando al desarrollo del pensamiento crítico como el motor para el nuevo plan de estudios. Yo creo que algo que tiene este plan es confía en sus maestros y confía en los niños y niñas. El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Gobierno de México. Salabat's gone. So Elizabeth Harvey's dropped you in a lake of debt. It's a great steaming horse outside. This is Lydia Quigley's doing. If the prince takes you for his mistress, all this would be yours. We should keep our enemies close. We should keep our enemies dead. What would you have me do? Get my son back. Cortesanas. Viernes, 21 horas. No solo pintamos una raya amarilla, es una guía en la carretera y una guía siempre hace falta. En ese momento su vida futura es esa carretera interminable. La apertura de parte de nuestros productores para apoyar este tipo de historias. Y la metáfora de la gente que abre caminos, ¿no? En función de que hay alguien más los tiene que transitar. Quienes hacen nuestro cine. Segunda temporada. Repetición, jueves 18 horas. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con el entusiasmo de don Gabriel Cámara Cervera por este momento tan especial y tan importante, sobre todo para los educadores como ustedes. Es decir, ¿cuánto estuvo esperando este momento, don Gabriel? ¿O pensó que nunca iba a llegar? Mira, lo estuvimos esperando en la medida que nos corrían o nos ponían trabas. Exacto. Muchos maestros tenían que proceder con autonomía, saliéndose del formato que marcaba la dosificación a escondidas, en el sentido de esperar que no llegara el supervisor, porque la práctica del supervisor era más administrativa que educativa. No era para ofrecer un apoyo educativo, didáctico, sino era para ver si la planeación se había hecho, si la asistencia... Un control burocrático. Control burocrático. Entonces, le preguntaron una vez a la maestra Zoila Aguilar de San Luis Potosí, maestra de telesecundaria, ¿qué dificultad ha encontrado usted para practicar la tutoría, la relación personal en su telesecundaria? Dice, nunca en los estudiantes, sí en la autoridad. O sea, ¿por qué? Porque la autoridad buscaba la regularidad del ritual. Así es, ¿no? así es. La homogenización de los procesos. La uniformidad. Se exacerbó en el sexenio anterior. Se exacerbó, así es. Pues claro, con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. ¿No? Con un poder extraordinario que ni siquiera la SEP tenía. Bueno, ahorita le voy a meter esta pregunta. Gilberto Guevara Niebla, que fue uno de los artífices de ese INE, de ese Instituto Nacional de Evaluación Educativa, está descalificando ahorita todo el proceso, ¿no? Pero no hay ninguna sola autocrítica. Es decir, las críticas que les están
algunas yo creo que son válidas, no provienen de ninguna autocrítica a lo que se hizo en el sexenio de Peña Nieto, a la desvalorización de los maestros, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue es estar muy atentos, dar apoyo a este trabajo incipiente de los maestros. En cierta manera, aunque suena un poco condescendiente, es empezar a soltarse. Es como cuando uno está aprendiendo a andar en bicicleta, ahora suéltate. Es decir, ese es lo que yo siento. Perder el miedo. Pues sí, porque es nuevo. Claro. Nos dan miedo a nosotros lo nuevo. A venir aquí a este programa da un poco de miedo porque no es de todos los días. Así es. No es de rutina. Pues sí, no es la rutina. Ahora, ¿cómo hacerlo? Una gran tolerancia para las diferencias. Yo creo que tenemos que ser especialmente tolerantes porque hay maestros que lo van a aceptar de inmediato. Unos te dicen, ya lo hacemos, ayúdenos a hacerlo mejor. Otros van a intentar esto y van a tardar para tomar el paso. Y no hay que descartar los que en algunos casos vayan a simular. Es decir, si algo viene y no alcanzo yo a asimilarlo, pues tengo que salir al paso. Es como el exceso de burocracia, de papeleo, viene muchas veces para llenar un hueco. Así es, así es. Un hueco educativo, pedagógico. Eso es lo que me llena, ¿no? Entonces, tolerar esto, no satanizar, ser tolerante. No señalar, no estigmatizar. Señalar. De veras querer a los maestros. Sí. Y eso es una característica de las personas, de la maestra Leticia, por ejemplo, es muy afectuosa, ¿no? Sí. Y los que están ahí son muy afectuosos. No son arrogantes, eso es una gran ventaja. Bueno, hay de todo también, ¿no? Pero, sí, pero fundamentalmente es un deseo de servir. Es una actitud distinta. Actitud de servicio, sí. Ahora, claramente. Esta figura de los supervisores que tiene la SEP y tiene todo el entramado educativo, ¿va a seguir o desaparece? No, sigue. De hecho, hasta los grados siguen. Ok. Es decir, todavía estamos en los inicios de una revolución que va a durar indefinidamente. O sea, ¿usted estaría a favor también incluso de modificar esta idea de los grados? Por supuesto. En CONAFE formalmente tenemos que darle a la estadística de la SEP por grados. Exacto. Pero ¿cómo aprende uno una familia? Pues aprende el pequeño, aprende de los papás, de los hermanos, de los amigos. Es decir, estamos demostrando que alguien, por decir algo, un cuento de Isaac Asimov sobre la noticia, un cuento que tiene que ver con diferentes épocas, el tiempo, ¿no? Así es. Para adelante o para atrás. Una chiquilla de la Huasteca Potosina, tengo el video, se lo puedo mandar, en donde estudió este tema, una chica de primaria, de segundo de primaria. Wow. Y con su imaginación no tuvo problema para decir, sí, si yo pasara en el tiempo, si yo me retrasara en el tiempo. Los chicos tienen una imaginación más fresca que la que tenemos los viejos. Claro. Entonces, eso de mandar... estandarizar. Heredamos, y eso tenemos que desprendérnoslo ya conforme vayamos demostrando que se puede. Sí. No por principio, no por decreto. Creo que lo dije el otro día cuando estábamos aquí. La hora de 60 minutos la definió la Fundación Carnegie en 1906 y así nos definieron los años. Y el Banco Mundial también ha definido cosas y habilidades que no tienen nada que ver con el contexto. No tiene nada que ver con el aprendizaje. Obviamente hay un desarrollo humano. Claro. El infante no pesca lo mismo que el adolescente, etc. Pero eso los papás lo saben perfectamente. ¿Cómo le hablan al chico? De manera que te entienda. Sí. Al bebé, ¿cómo le habla a la madre? Entonces, lo que tenemos que hacer es dar libertad para que la relación se acople al contexto, a la persona,
del maestro. ¿Puede llegar algún momento en donde no sea necesario tenerlos encerrados en unas aulas? Por favor, que no. Que sea ya. Que sea ya. Que sea ya. Que sea ayer. Exacto. Por supuesto. A ver. Sí, porque ese es uno de los grandes, ver, de las grandes cosas que hostigan a los niños. Los neurólogos te lo dicen. Sí. A ver, una neuróloga de Harvard, Pamela Cantor, hace poco en un seminario internacional, hace 2 meses, nos decía cuando veía fotos de chicos en Sonora, ahí en el desierto, en lugar desértico, recibiendo tutoría uno de otro, de un adulto, dice, ustedes han optado por lo mejor. Claro. Ya quisiera yo que en mi país se viviera este contacto, porque es este contacto personal el que te abre al aprendizaje. Nos hablaba de la oxitoxina y la dopamina. Dice, estos neurotransmisores son los que te conforman lo que necesitas para aprender. Así es, así es. Pero ¿qué es lo que detona esto? La cercanía, el afecto. Entonces, esto es lo que nos hace falta. Es una revolución, en serio. Es un cambio que puede ser hasta no pedíamos donde eso. Claro. En el 2018 no pedimos eso. Así es. Y queremos continuarlo. Este modelo, esta transformación, ¿es la primera que toma en cuenta como eje central a los maestros? Si nos vamos a la época de López Mateos, a la de Echeverría, a la de Zedillo y a la de Peña Nieto, que son, digamos, los grandes momentos. A ver, yo creo que siempre los maestros han sido tomados en cuenta en la medida en que ellos asumen su papel, y siempre encontramos en la historia buenos maestros, buenas maestras, buenos maestros rurales, siempre. Pero lo nuevo es que ahora se generaliza la posibilidad de tener buenos maestros. Tenemos que trabajar, ellos tienen que trabajar. Sí. Como repito, la libertad no se implora, se conquista, la tienen que conquistar. Y también es una inyección de importancia para las normales, para las escuelas normales. Fíjate, esto, en la medida en que cuaje, va a poner en cuestión la evaluación, la capacitación inicial en las normales, la capacitación continua, los horarios, el calendario. Tenemos que hacer algo que de veras llegue a la mayoría de las personas en las condiciones en las que están. De otra manera, seguimos haciendo de la educación una pirámide a la que llegan a la cumbre solo unos cuantos. Una minoría. La minoría. Y por eso se forma este Es una criba, criba. O sea, el sistema educativo sobrevive, pues no el más fuerte, sino el más dominado, o el más dócil, o el más sumiso. Y una de las buenas cosas de las mañaneras es que continuamente está poniendo en evidencia la falsedad de que solo los egresados de universidades famosas son buenos economistas o buenos funcionarios. Lo que importa es otra cosa. Los resultados. Los resultados, claro. Los hechos. ¿Y qué tipo de personalidad se ha forjado uno? Así es. Así es. Y sí, de la nada sale. Si tú no eres lo que debes ser, difícilmente vas a lograr que los demás sean lo que deben ser. Exactamente. Un flanco nos falta para poder también completar esta ecuación, que son los padres de familia. Es decir, o los tutores de los niños, ¿no? En el caso de que no hayan padres o madres. ¿Cómo atraerlos hacia este nuevo modelo? ¿Qué es lo que hay que decirles? ¿Qué es lo que hay que hacer con ellos? Bueno, de la experiencia repetidísima que tenemos en CONAFE y fuera de CONAFE, lo que atrae a los maestros es el aprendizaje. Sí. O sea, en la medida en que ellos ven que el chico llega a la casa entusiasmado por lo que aprendió y que lo invitan a la escuela para que vea cómo aprenden. A que invitan al padre de familia o a la madre. Sí, y que el maestro o el chico den tutoría a los padres. En CONAFE esto es ordinario. Dar tutoría a los papás. ¿Pero qué significa dar tutoría? Compartir con gozo lo que se sabe. Exacto. El aprendizaje viene con gozo o no viene. Eso de que la la letra con la sangre entra. No sirve. Nada, es
Pero una pérdida de tiempo. eso también cambia la ecuación de poder, porque normalmente es mi hijo, es mi propiedad, yo soy el responsable de lo que tiene que leer o no leer. Por eso en los libros de texto molesta, pero hay que insistir contra el machismo, el patriarcado, que lo tenemos bien metido en la cultura y en educación. Por eso la distinción entre niñas y niños, por eso el privilegio, por eso eso hay que... Sí. La frase misma esta de con los niños no, es una frase que ha estado usando la derecha, es decir, es como el gancho, el soundbite propagandístico de con los niños no. O sea, ¿quién está metiéndose con los niños? Como si fueran propiedad. ¿Verdad? Exacto, Pues exacto. Como si fuera el reservorio del derecho de propiedad de los padres o de los medios de comunicación, ¿no? Esta manera entonces de que el propio niño sea el que incorpore o el propio alumno sea el que incorpore a los padres y a los tutores a través de las tutorías, ya se ha aprobado en el CONAFE. Muchísimo, hay ejemplos, hay... A ver, sí, puedo decir, y la razón es que el aprendizaje es visible. Sí. A ver, de una cita, no quiero ser pedante, pero John Hattie, un maestro neozelandés que trabaja en Melbourne, publicó en 2009 un libro que se llama Aprendizaje Visible. Y después de lo que él llama metaanálisis, miles de metaanálisis, dice, el rasgo que te asegura el logro educativo, el que más es la visibilidad de la verdad. Que lo que yo enseño y lo que el otro está aprendiendo sea visible para ambos. Así es. Avancemos juntos y sea visible para los que lo ven. El problema con el aprendizaje actual o tradicional es que está reservado en el salón de clase y únicamente el maestro y el grupo. Y los padres verán una prueba, una tarea. Una tarea. Entonces, esto abre pues el cielo. ¿Cómo incorporar, antes de que terminemos, que nos quedan unos minutos, cómo incorporar a las tecnologías digitales en este proceso? Que Ya siempre están. se han visto como una amenaza. A ver, vamos, a nosotros la Unión Internacional de Comunicación de la UNESCO nos dio un premio. Esto no se sabía, ¿verdad? No. Nos dio un premio. Esa es nota, como decimos. Sí, por la conectividad que nos permite a través de Altán y a través... ok. Sí, la conectividad que tenemos a través de los celulares. Exacto, de Altán No redes. necesariamente computadora, porque no todos tienen computadora. Sí. Y hay todavía lugares a donde no llega la conectividad, pero cada vez aumenta más. Y le dio un premio, primer premio, fue un compañero a Ginebra a recibir el premio, y tenemos ahí el trofeo. Por conectividad de las Por de los conectividad, centros porque de sin enseñanza. eso, con el presupuesto exiguo que tenemos, Así es. llegar a estas comunidades cuesta mucho. Y esto permite la continuidad. Damos tutoría por internet. Genial, genial. Unas últimas palabras, don Gabriel. Pues nada, yo creo que lo que sigue, uno podría decir lágrimas, sudor y sangre, pero no, lo que sigue es mucha alegría. Así es. Mucha alegría. O sea, trabajar pero con gozo. Es un proceso liberador. Claro, ya estamos. Así es. Pues muchísimas gracias. A ti. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por esta sesión de versiones públicas. Nos vemos en la próxima. Ahorra energía en tu negocio. El Gobierno de México, a través del FIDE, te apoya. Tomamos la decisión de cambiar los aparatos para ahorrar energía y tener menos costos en el negocio. Vinieron unas personas de Ecocrédito Empresarial y le entregamos nosotros los